Buenos días, mi nombre es Lucy Fernanda Barrios, estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El presente es el informe de la actividad práctica del curso de Acción Psicosocial y Educación, donde se hace referencia a la educación emocional. Tenemos que tener en cuenta que educar es generar un desarrollo integral en el sujeto, en áreas cognitivas, físicas, de igual manera emocionales. En este sentido, la educación emocional supone un aspecto fundamental en el ciclo de vida. Se debe integrar en la educación a los menores desde un inicio, como lo plantea Howard Gardner en su teoría de la inteligencia múltiples y Daniel Kahneman en su teoría de la inteligencia emocional. En el informe que vamos a presentar se evidencia la carta de presentación que se envió a la institución donde se iban a realizar las prácticas y el formato de consentimiento informado que se le debidamente firmado por la persona encargada del grupo, en este caso de la directora del grado quinto de la Escuela José Joaquín Flores Hernández de la ciudad de Ibagué. En la propuesta se plantearon tres actividades. La primera se le denominó el sombrero seleccionador. El objetivo de esta actividad era desarrollar la capacidad de expresión con uno mismo y con los demás de manera satisfactoria. La actividad se iba a desarrollar en un espacio sin mobiliario en donde los niños y niñas tuvieron un libre espacio para poderse expresar de manera libre. En la actividad, el encargado, en este caso el psicólogo en formación, iba a utilizar la consigna de nos convertimos en personas muy, en este caso alegres, enfadadas, tristes, etc. Para ello, la persona líder utilizaba un sombrero, el cual iba a dinamizar la actividad, tanto que con dicho sombrero seleccionaba a alguno de los niños para que utilizara la misma consigna y así eligiera la emoción que quería que sus compañeros representaran. Las emociones se iban a expresar mediante un lenguaje no verbal, es decir, mediante gestos, etc. En la teoría encontramos sustento para esta actividad, que lograr empatía es uno de los objetivos de la educación emocional y la inteligencia emocional, pero para lograr la empatía es necesario previamente conocerse a sí mismo, como lo expresa Daniel Kahneman. La persona que es consciente de sus estados de ánimo mientras lo está experimentando goza de una vida emocional más desarrollada. Son personas cuya claridad emocional impregnan todas las facetas de su personalidad, personas autónomas, seguras de sus propias fronteras, personas psicológicamente sanas que tienen que ver una visión positiva de la vida, personas que cuando caen en un estado de ánimo negativo no le dan vueltas obsesivamente, en consecuencia no tardan en salir de él. Su atención está centrada a controlar sus emociones. La comprensión y la conciencia de las emociones propias tienen un efecto significativo en las emociones negativas y ayudan a liberarse de ellas de forma más efectiva. Ahora bien, en la teoría, cuando habla de empatía o del reconocimiento de las emociones de los demás y comprensión de los mismos, como es usual que los demás expresen sus emociones verbalmente, lo cual al desarrollar esa capacidad será capaz de reconocer esas señales y descifrarlas, descifrar la emoción del otro. Daniel nos presenta un análisis hecho de una escuela en algunos niños, donde nos muestra que quienes son capaces de leer los mensajes emocionales no verbales no solo gozaban de una mayor popularidad entre sus compañeros, sino que también representan una mayor estabilidad emocional. Estos niños, por otra parte, también mostraron un mayor rendimiento académico superior. El desarrollo de esta habilidad comienza a temprana edad y se lleva a través de varias fases. La segunda actividad que se planteó fue denominada el noticiero. El objetivo de esta actividad era potencializar la calidad y la cantidad de interacciones del grupo para mejorar las relaciones en clase. La actividad se iba a desarrollar de la siguiente manera. En diferentes momentos del día y de la semana se recogen vivencias o experiencias que cuentan los niños y niñas, incluso las del propio docente, que tengan que ver con la escuela o el grupo de clase. Para ello, utilizan dos carteles en los que se reflejan en cada uno de ellos una imagen acompañada de la palabra escrita noticias. En uno de los carteles hay una imagen que expresa una expresión agradable y en el otro un cartel con una expresión desagradable. En este espacio donde los niños y niñas comunican delante del grupo alguna noticia que ha surgido de la vivencia, de emociones agradables o emociones desagradables, o incluso a veces
situaciones que tenían los dos componentes, con el objetivo de expresar los sentimientos, emociones vividas en el grupo de clase, identificar las noticias agradables y las noticias desagradables, reconocer las vivencias emocionales de los demás ante situaciones escolares, favorecer el diálogo y la reflexión de aspectos vividos por el grupo de forma agradable y respetar el turno de la palabra. En la teoría encontramos que en este sentido la actividad proporciona el manejo de las relaciones con los demás. Para Daniel Goleman, en su teoría de la inteligencia emocional, el arte de las relaciones se basa en buena medida en la habilidad de relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. La capacidad de reconocer los sentimientos de los demás y de hacer algo para transformarnos constituye una primicia a la hora de establecer relaciones con los demás. Sobre la base de la teoría es precisamente el desarrollo del autocontrol y la empatía sobre la que se desarrollan las habilidades interpersonales. Estas son las actitudes sociales que garantizan la eficacia en el trato con los demás y cuya falta conduce en la ineptitud social o al fracaso interpersonal retirado. Y también es precisamente la carencia de esta habilidad la causante que hasta las personas intelectualmente más brillantes fracasen en las relaciones y resulten arrogantes, insensibles, hasta odiosas. Estas habilidades sociales son las que nos permiten relacionarnos con los demás, movilizarles, inspirarles, persuadirles, influirles y tranquilizarles en el mundo de las relaciones. La tercera actividad la denominamos Nos Conocemos. Esta actividad tenía el objetivo de que los niños sepan qué tanto se conocen entre sí y que generen intereses en el ámbito escolar y en su relación en clase. La actividad trataba de encontrar a aquellos compañeros o compañeras que se identifican con alguno de los ítems que se encontraron en una hoja de seguimiento en la que habían preguntas como quién es el más callado, a quién le gustaba dibujar, preguntas como esas. Cada compañerito tenía una hoja y en esta hoja iba a colocar el nombre del compañero que creía que tenía esa característica. Al finalizar la actividad se iba a socializar y ver en cuántos aciertos había tenido cada niño, si en realidad se conocen con sus compañeritos con los que conviven diariamente en el salón de clase. Este fue el informe de las actividades que se pretendían realizar en la institución educativa, las cuales no se pudieron llevar a cabo ya que se presentó la eventualidad del paro de maestros, que duró aproximadamente 3 semanas. Entonces esto dificultó la aplicación de la actividad.